Un nuevo comienzo con Noé y su familia, el arco iris como promesa de Dios. Noé vuelve a meter la pata, comienza este ciclo y terminamos en la Torre de Babel con el comienzo de una civilización de la cual se hablaría hasta Apocalipsis. ¡Pah! Todo esto leyendo y pensando la Biblia. Mirá, ya estoy acá con el pasaje abierto acá para mostrarte porque me están quedando medio larguitos estos videos. Y tengo que ponerme las pilas ya que no es un gran estudio, son pequeños pensamientos mientras vamos leyendo la Biblia en este plan anual. Si no te sumaste, sumate por favor. Bueno, Génesis 9 ya pasó el diluvio y Dios confirmó su pacto. Después Dios le dijo a Noé a sus hijos, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, etcétera, etcétera. Esto nos tiene que sonar conocido. ¿De dónde? De Génesis 1, Génesis 2. Este mandamiento expresado en realidad como bendición de parte de Dios que nos recuerda que los mandamientos de Dios son para bendecirnos y no para nuestro mal. Realmente Dios busca y quiere nuestro bien. Entonces, y acá dice, yo los he puesto bajo su autoridad. Impresionante también. Nos recuerda esto de que en la generosidad Dios decide compartir con nosotros esta tarea de administrar de su creación. ¿Por qué? Porque nos ha hecho a su imagen. Y eso aparece de nuevo en el versículo 7. Perdón, en el versículo 6. Si alguien quita la vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Entonces, esto es importante. Primero, de nuevo, nos recuerda, es como que en resumen vuelve, hace un círculo ahí la historia y nos vuelve a esto del comienzo de Génesis 1 y 2. ¿Por qué? Porque es un nuevo comienzo para Dios. Dios justamente elige a Noé, un hombre justo, y a su familia para comenzar de nuevo porque las consecuencias del pecado venían siendo terribles y el ciclo de autodestrucción de la humanidad no tenía fin, así que Dios pone un fin con el diluvio y arranca de nuevo. Pero, Dios sabía que el pecado, este conocimiento del bien y del mal y este deseo del hombre de rebelarse, ya había entrado en la humanidad y eso no se solucionaba con un diluvio. Por eso dice acá en el versículo 6, si alguien quita la vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Esto no fue necesario aclararlo en Génesis 1. Era impensable que alguien quitara una vida humana, pero ya en el capítulo 4 pasa con Caín y Abel. Acá Dios sabe que esto volverá a pasar pronto, entonces ya empieza a poner este mandamiento, estas restricciones, esta especie de ley para saber cómo empezar a lidiar con las consecuencias del pecado. Entonces seguimos avanzando, bueno, nos recuerda que fuimos creados a su imagen y de nuevo acá repite esta bendición y mandamientos sean fructíferos y multiplícanse y vuelvan a poblar la tierra, cumplan con este propósito que yo les he dado, pues la única forma de encontrar sentido y encontrar realmente nuestro lugar en la creación de Dios. Y después llega la parte esta tan conocida del arco iris. Mirá, y acá dice, les doy una señal de mi pacto con ustedes, con todas las criaturas vivientes. Para todas las generaciones futuras he puesto mi arco iris en las nubes. Esa será la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe las nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas del diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Y ahí sigue repitiendo un poco eso. Mira, esto quizás es como un pensamiento ahí, como decía, no es una gran declaración teológica, pero es un pensamiento. Durante toda la historia de la humanidad, quizá mucho menos en estos siglos recientes, pero durante la gran mayoría de la historia, las grandes tormentas eran realmente de gran peligro para las personas. Hoy en día incluso producen inundaciones y producen un montón de cosas. Y este gran peligro también aterrorizaba a las personas y muchos también lo veían como un juicio de Dios. Y sin duda aparece a lo largo de la Biblia, no tanto como juicio de Dios, pero sí como representación de los grandes problemas y las catástrofes de la vida. En los Salmos se habla mucho de cómo cuando se siente rodeado por las aguas y siente que va a morir por esta y aquellas situaciones,
los momentos en los que en nuestra vida llegamos a situaciones límites, donde empezamos a perder la esperanza. Siempre esta imagen de las aguas o de las tormentas está, hasta hoy en día en nuestra forma coloquial de hablar, usamos esto de las tormentas. Y dice que en ese momento es que aparecerá el arco iris para recordarnos de la promesa y del amor y de la fidelidad de Dios y de su amor inagotable que permanece para siempre y que Él no se da por vencido en nosotros. Y esto, cuando lo leía en estos días, me volvió a volar la cabeza porque pensaba qué fuerte que para nosotros realmente poder experimentar o realmente recordar, ser recordados del amor y de la fidelidad de Dios, es necesario que pasemos por esas nubes, por esas tormentas, por esos peligros. A veces cuando el cielo está despejado, muy fácil olvidarnos de ese amor y de esa promesa de Dios. Sin embargo, en medio de las dificultades es cuando Dios más quiere que nosotros, o a través de las tormentas, a través de las dificultades, a través de estos problemas, es cuando Dios sabe que nosotros vamos a poder experimentar mucho más sus promesas, su fidelidad y ser recordados de su amor. Interesante. Ponele, como dicen algunos. Bueno, y acá se empieza a complicar. Mirá, versículo 20. ¿Te acordás que se empieza a repetir este ciclo del comienzo de la creación, ¿no? Fuimos creados a su imagen, Dios nos da esta tarea de gobernar, de administrar, nos bendice, nos dice fructifíquense y llenen la tierra. Y después que vino en Génesis 3 el pecado. Y mirá qué interesante, después del diluvio Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho, chan, 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 podríamos decir, tomó del fruto, Génesis 3, y se emborrachó. Y estaba desnudo dentro de su carpa. Y estaba desnudo dentro de su carpa. Se volvió a ser evidente también la desnudez, como también en Génesis 3. Vuelve a ser evidente que había quedado desnudo. Cam, el padre de Canaán, vio lo que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas en la carpa. Esto nos está volviendo a contar la historia de Génesis 3 en esta familia. Estos hijos que vinieron y lo cubrieron también es la imagen de cómo Dios viene y cubre y hace estos vestidos para cubrir la desnudez, para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Y acá pasa también de esta forma. Y dice, mientras lo hacían, miraban por otro lado a fin de para no ver desnudo a su padre. Y cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo. Entonces lo maldijo y bueno, etcétera, etcétera. Entonces vemos este repetirse. Porque, como decía hace un ratito, somos recordados de que el pecado ya entró en la humanidad. Y es algo de lo cual no nos podemos deshacer por nosotros mismos. Necesitamos al aplastador de cabezas de las serpientes, que es esa promesa que quedó en Génesis 3. Así que bueno, está otro detalle interesante. Bueno, solamente pensamientos. Y bueno, lo otro, ¿no? Esta maldad tampoco demoró muchas generaciones en que se complicara todo, porque pocas generaciones después llegó la historia también de la Torre de Babel, a la cual ahora vamos a llegar. Pequeño comentario nomás sobre el capítulo 10. El capítulo 10 claramente no es un capítulo en orden cronológico. Nos cuenta ahí todas las descendencias y todas las naciones que surgen de eso. Pero justamente la gracia de estas naciones y que empezaron a ocupar diferentes lugares es que esto pasó después de la Torre de Babel, que es lo que tenemos en Génesis 11, que a partir de ahí fue donde fueron dispersados y se pudieron formar todos estos clanes y estas familias. Entonces Babel nos dice acá el mismo pasaje que significa confusión, pero Babel también es el origen de Babilonia, esta otra civilización que vendría, probablemente ubicada también en el mismo lugar o la misma zona geográfica. Y Babilonia es muy interesante porque nosotros vemos varias cosas, ¿no? De que quizá Babilonia es el pueblo. Después de Israel es el pueblo más nombrado, más utilizado, incluso con cierto significado detrás, con cierto simbolismo. De nuevo, Babilonia seguirá siendo nombrado hasta en Apocalipsis y a lo largo de toda la Biblia, incluso en la carta de Pedro también
nombra a los que están en Babilonia, aunque no estaban ahí, no era estaban bajo el imperio y el dominio de Roma, pero dice que estaban bajo el imperio de Babilonia también por el significado. Entonces, siempre se irá representando esta Babilonia a una sociedad que lejos de Dios, que está lejos de Dios, iba en contra de su mandato. El mandato de llenar la tierra. ¿Cuál es el punto de Babilonia? Lo que ellos quieren hacer. Dice, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros. O sea, todas estas naciones que se nos describen en el capítulo 10 estaban amontonadas acá. Vamos a construir una gran ciudad para nosotros con una torre que llega hasta el cielo. Esto nos hará famosos y evitará, mira esto, evitará que nos dispersemos por todo el mundo. A nosotros que hoy en día nos encantan las ciudades, nos parece muy raro de que sea algo grave de esto. Y está bien, hacemos énfasis en esto de hacer un gran nombre para nosotros del ego, del desplazar a Dios del primer lugar, del querer llegar al cielo en sus propias fuerzas. Todo esto es cierto, pero no es menor el detalle de que ellos buscaban quedarse unidos en un solo lugar, lo cual va en directa contradicción y rebeldía al mandato central que Dios le había dado a la humanidad de multiplicarse para esparcirse y llenar la tierra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a representar Babel o Babilonia a partir de entonces? Entre otras cosas, es esta sociedad que estando lejos de Dios va en contra de los mandatos de Dios para hacer un gran nombre para sí. Lejos de Dios nos vamos a hacer un gran nombre de nosotros mismos, o sea, vamos a elevar a la humanidad por encima de todo, que algo que pasa hoy constantemente en nuestra sociedad, al hombre, el humanismo, por encima de todo, desplazando a Dios del lugar que tiene, y nosotros llegaremos al cielo, nosotros vamos a trascender por nuestra propia fuerza lejos de Dios. Y esta dispersión, esto que Dios hace que los confunde, crea los diferentes idiomas y ellos se tienen que dispersar, es un acto, por un lado por supuesto es un castigo, es un juicio de Dios, pero es un juicio plagado de misericordia. Primero, recordemos la historia del diluvio. Él no se deshace de todos ellos, no comienza de nuevo. Pero también es un acto de misericordia de parte de Dios porque Él sabía que una sociedad, esta sociedad que se amontona, que iban a construir una gran ciudad para vivir solamente entre ellos, con el pecado, con los efectos del pecado que ya habíamos visto, lo que había producido, con los efectos del pecado, lo único que podía producir era autodestrucción. Entonces, ya que el pecado iba a tener efectos tan grandes, por lo menos que se dispersen, que se separen, que rodeen, que llenen la tierra, para poder evitar esas consecuencias, llamémosle. Y bueno, alguien está golpeando fuertemente alguna pared, disculpen. Pero bueno, esto también para avisarme, anda terminando con el video. Así que bueno, vamos arriba. Seguimos acá, estos pequeños pensamientos que sé que me están quedando re largos, pero ya vamos a ir avanzando y ya va a salir todo bien, no se preocupen. Bueno, un fuerte abrazo, Dios les bendiga, denle like, suscríbanse, compartan y más importante que nunca, pónganse a leer la Biblia, así seguimos leyendo juntos estas cosas. Nos vemos, chau chau.